Continuamos en CAE la noche y ya está con nosotros Juan Carlos López. Juan Carlos, en la introducción establecí que estamos viendo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que una demanda que incoaron una serie de organizaciones sociales, pues le dio ganancia de causa e instruyó, como se dice legalmente, a la Superintendencia de Pensiones a que a su vez prácticamente ordenara a las administradoras de fondos de pensiones para que le devolvieran los recursos de esa pérdida mensual, como si la regulación establecida en la propia Ley de Seguridad Social estableciera que la rentabilidad es mensual y no la rentabilidad como en todos los sistemas financieros del mundo en forma anualizada. Cuéntame un poco de los números, de tu experiencia y de este resultado insólito. Por lo menos yo siempre hago la salvedad, tanto Juan Carlos como yo somos profesionales de la economía y la finanza, y yo puedo hacer el análisis desde el punto de vista de la racionalidad económica y financiera, no desde el punto de vista legal, porque no somos profesionales del derecho, hacemos esa salvedad. Ok, para que no nos demanden después. Sí, claro. Bueno, muy buenas noches. Como tú bien dices, la decisión ha sido bastante controvertida. La verdad es que si uno chequea, lo que tiene que revisar en primer lugar es verlo de una perspectiva histórica más amplia. O sea, desde que comenzó el sistema a generar recursos en 2003, si uno ve el histórico, es la primera vez que el saldo promedio por afiliado se reduce en febrero. Se redujo un 0.9%. Pero esa es una caída puntual. Después, en los siguientes meses, ha aumentado. De hecho, si tú ves los 19 años y medio que hay de registro, es el único mes donde ha habido una disminución. Y esa disminución es por un tema de contabilidad. Ya. O sea, yo puedo ponerte un ejemplo sencillo. Por ejemplo. Supongamos una persona que recibe un ingreso salarial de 30,000 pesos y aparte recibe $200 de remesa, por decirte algo. Claro. Si en un momento el tipo de cambio está a 55, si tú haces la conversión en pesos, él recibe 41,000 pesos. Pero si el tipo de cambio baja a 50, recibiendo los mismos $200, él recibe en total 40,000 pesos. Yeah. Esos 1,000 pesos es simplemente porque el tipo de cambio bajó de 55 a 50. Si el tipo de cambio hubiera subido de 55 a 60, entonces él recibe 42,000 pesos, recibe 1,000 pesos más. Pero eso es porque lo estamos valorando en pesos. Yeah. Si uno lo valora en otra moneda, como en dólares, también va a cambiar en función de cómo fluctúa en esa moneda. Y la verdad es que la apreciación del peso que hubo en febrero de más de 5% es algo que no ocurre de manera regular. No ocurre regularmente. Y hay una gran parte del portafolio, casi una cuarta parte de las inversiones que tiene la AFP que está en dólares. Entonces, cuando se contabilizan en pesos, en ese mes, por eso se reduce esa disminución del saldo de las cuentas. Pero de nuevo, eso se recupera cuando el peso vuelve a su tendencia normal o simplemente cuando se van generando intereses, que es lo que generan las inversiones que están en las cuentas de capitalización individual. Mire, es importante eso porque a veces nosotros, y quiero hacer un mea culpa con los profesionales de la economía y la finanza, que no hacemos o no le explicamos a las personas el pass-through entre la política monetaria y sus efectos en el sistema financiero. Por eso, cuando se dan ese tipo de cosas, para uno es algo natural, sin embargo, para los ciudadanos que no son profesionales de la economía, le parece algo extraño, porque lo lógico es que el tipo de cambio se deprecie en el tiempo y que los intereses también pues vayan creciendo o vayan aumentando. Cuando pasan este tipo de ajustes de la política monetaria, obviamente esos ajustes generan aguas abajo en el sistema financiero, a su vez también cambios, variaciones en el histórico y después vuelven y se equilibran. Claro. Pero eso o no se explicó bien o la gente no lo pudo digerir y por eso hago esa mea culpa. A lo mejor nosotros no estamos haciendo el mejor esfuerzo para educar en materia financiera a la ciudadanía. No, como tú dices, es algo que puede ser que no sea cercano para la gente en el cotidiano, pero creo que también se abre una oportunidad para difundir un poco cuáles son estos mecanismos que hay, porque
Si uno ve, por ejemplo, la rentabilidad que ha habido reciente en los últimos meses de las AFP, ha ido disminuyendo a niveles que no se había visto históricamente. Y eso es otro efecto que refleja lo que tú mencionabas de la política monetaria. Al subir las tasas de interés, los instrumentos financieros en que han invertido las AFP disminuyen su precio y eso hace que baje el retorno. Entonces, si alguien entra hoy en día y ve, por ejemplo, el dato agosto de la rentabilidad de los últimos 12 meses de las AFP y ve un 5.35%, dirá, bueno, pero yo voy al banco y abro un certificado a 6, 7, 8% hoy en día. Pero el problema es que eso incluye un efecto de precios, de reducción de precios, de que, por ejemplo, el gobierno ahora mismo ha estado colocando tasas de interés. Aparte de que la política monetaria subió la tasa de política de 3 a 8% el Banco Central, pero también el mismo gobierno y el Banco Central han estado colocando a 13% títulos. Claro, o sea que la tasa de interés muy alta, ¿no? Y como las AFP son los inversionistas institucionales por excelencia, van a ir modificando su portafolio y adquiriendo estos instrumentos que pagan mayores tasas de interés. Exactamente. Pero vuelvo y repito, Juan Carlos, aquí hay un tema de educación financiera básica que la gente pueda entender. Y que se explique. Pero vamos a pedirle al señor director que nos ponga la primera lámina, donde tú nos haces un poco el histórico, para que la gente vea que en materia de inversión de largo plazo, lo importante no es la tasa de interés de hoy, sino la tasa de interés promedio de largo plazo. Claro, claro. Así que vamos a pedirle al director, ahí está la lámina, vamos a decir que nos la ponga aquí en la pizarra. Sí. Bueno. No, un poco para tener algo de contexto, un poco las últimas estadísticas que hay del sistema de cuánto son la cantidad de patrimonio que administra los fondos de pensiones. Como ven ahí en la gráfica, ya es un monto de 1 billón de pesos, o sea, la verdad es que es un monto ya bastante significativo. Eso, el 79% corresponden a AFP propiamente tal y el resto a otros sistemas como el INAVIMA o sistema de reparto de Banco de Reserva, de Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Y bueno, la magnitud, si lo vemos en términos del PIB, ya desde el 2020 es más de un 15% del PIB. O sea, es una cantidad de fondos que es bien significativo. Y el mecanismo importante que hay que ver de las AFP es que han permitido en estas casi 2 décadas que tiene funcionando el sistema generar una cantidad de ahorro suficiente para movilizar inversión pública, o sea, inversión pública y privada, quiero decir. Y eso en términos de crecimiento se ha cuantificado que prácticamente un punto porcentual de crecimiento en estas últimas 2 décadas se ha debido al efecto que tienen los fondos de pensiones en la economía. O sea, la verdad es que ha sido un canal bastante importante para el sistema financiero movilizar recursos hacia la inversión. Sí, hay que decir que toda la teoría de crecimiento económico, cuando tú tienes ahorro, digamos, nacional, pues influye en mayor medida en el crecimiento económico en largo plazo, digamos, para que no estemos ahí contestes. Vamos a ver, señor director, otra lámina para que Juan Carlos nos oriente, que tiene que ver con la rentabilidad histórica. Sí, eso un poco que está mostrando acá es lo que justo comenté de la participación en el PIB, eso ya lo conversamos. Si pueden Sí, pero es importante que la gente, que tú lo vuelvas a explicar. Sí, no, básicamente lo que se ve es que ha ido una tendencia creciente a lo largo del tiempo. O sea, cada vez más los fondos de pensiones en términos del PIB aumenta su participación. O sea, acordarse que el sistema comenzó a tener recursos a mediados del 2003. Y ya ha pasado del 10% y ahora mismo está en 15, 16% del PIB como la participación de ese ahorro acumulado que hay en los fondos de pensiones. Ya. Esto, repito, 15% del PIB es una cifra... Es una cifra bastante significativa. Considerable. Sí, es una cifra bastante considerable y la verdad es que la tendencia probablemente es que siga creciendo en el tiempo porque al final del día los fondos van creciendo no solamente por las cotizaciones que hace la gente, sino por la rentabilidad que van generando los mismos fondos. Ok. Juan Carlos, yo quisiera un poco que tú nos orientara, porque el que nos está viendo puede decir, miren, ustedes son técnicos de muy alto nivel para mi conocimiento. Pero aquí, ¿cómo? Porque muchas personas pudieran entender que la administración de la cartera, de las cuentas de capitalización individual que hacen las AFP, es irrestricta, si no tiene restricciones, que ellas pueden invertir en lo que quieran. No, la verdad es que es una buena pregunta.
para que los fondos de inversiones puedan invertir, hay una comisión que evalúa, que es la comisión clasificadora de los límites de riesgo. Básicamente hay un portafolio, unos límites de cuánto pueden invertir o cuánto puede estar expuesto en diferentes tipos de instrumentos. Entonces, normalmente los instrumentos que se privilegian son los que tienen clasificación AAA, o sea, los que están considerados de menor riesgo. Por ejemplo, la deuda pública, la deuda del gobierno, pero también emisiones que hacen, por ejemplo, bancos comerciales. Esa deuda que está con alta clasificación, o sea, que tiene poca probabilidad de que haya algún problema, por decirlo en términos simples, eso es lo que se privilegia para construir el portafolio de fondo de inversión. Lo importante es que hay una gran variedad de instrumentos que los fondos de pensiones tienen que hacer un trabajo de diversificación. Por eso tienen colocaciones que hacen en el gobierno, pero también en el sector privado, en instrumentos en pesos, instrumentos en dólares, o sea, hay una gama de diferentes opciones para que eso permite reducir el riesgo al que está expuesto los dueños de los fondos de pensiones, que son las personas. Claro, pero hay una lógica financiera, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Exactamente. Entonces, como no pueden salirse de ese esquema impuestos regulatoriamente, lo lógico es que tengan que hacer una ingeniería financiera importante para tener la mayor rentabilidad, dado la restricción de riesgo que tienen los instrumentos. Exactamente. Ese mismo es el trabajo fundamental que hace el administrador de fondos de pensión. Pero quiero que eso sepa, que se entienda. Otra cosa, esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo pudiera perder objeto, como dicen los abogados, porque si se le está obligando o combinando a través del regulador, que es la CIPEN, a las AFP, a que devuelvan el monto de la caída mensual de rentabilidad, si al final de los meses la rentabilidad es positiva y es mayor a la sentencia que establece, me imagino que es un monto de un mes. Entonces ya el resultado positivo va a ser superior a la caída de un mes. Y no tendría como objeto la sentencia. Como te digo, o sea, si tú ves el histórico, son 230 meses que estuvo creciendo. Lo que leí en la prensa es que la sentencia dispone la devolución de 8.500 millones de pesos. Pero al final, si tú ves hoy en día cuánto está el patrimonio, ya está un 1.3% por encima de lo que había en ese momento. O sea, lo que se perdió prácticamente en cuestión de un par de meses se recuperó nuevamente. Entonces, como tú dices, o sea, ya no tiene mucho sentido devolver algo que en realidad fue por un tema contable que se perdió. O sea, nada más que se perdió que cuando se convirtió a pesos el portafolio, hubo esa disminución de los saldos, pero eventualmente eso volvió a la normalidad. Ya, y aquí, ¿cuál sería el aprendizaje, por lo menos de carácter regulatorio, que le permitieran a las AFP, a través de su regulador, poner, mira, dentro del portafolio tuyo, hay una parte en pesos y una parte en dólares. La rentabilidad en pesos fue esta, la rentabilidad en dólares fue esta y la compuesta es esta? No sé, porque es que está obligado también a verlo en pesos, la rentabilidad en pesos. Claro, o sea, por el tema normativo debe estar expresada en pesos, porque los fondos al final son de moneda nacional, ¿no? O lo que establece la ley es que deben ser expresados en moneda nacional. Pero al final yo creo que hay un tema de información que es importante que haya un esfuerzo de tratar de transmitírsela más a la gente. Para que tenga una idea, yo te voy a poner mi caso personal. Yo trabajo desde los 20 años. Los primeros 7 años que yo estuve trabajando, prácticamente me llegaban semestralmente los reportes que manda la ley, pero mi AFP decidió hace 7 años atrás mandarme los balances mensualmente. A mí me llegan al correo todos los meses, a pesar de que la ley manda solamente hacerlo semestral, los estados de cuenta. Pero ¿qué te dice eso? Que yo voy teniendo información mes a mes y tengo más seguridad de qué está haciendo la AFP con mis recursos. No, y que ahora lo pueden hacer de manera electrónica, antes era de manera física. Claro, o sea, me llega al correo siempre, la primera semana del mes yo tengo ahí mi balance. Y ahí en ese balance, es cierto que no está, solamente está el saldo, en el semestral aparece cuál es la composición que tiene la cartera del fondo. Pero de todas formas, yo creo que si se le informa a la gente más o menos cómo va evolucionando también la misma posición que tiene en la cartera,
puede ser positivo para que la gente entienda que es algo que es dinámico, que va cambiando en el tiempo. O sea, que va cambiando frecuentemente. De hecho, la valoración de las cuotas de los fondos de pensiones se hace diariamente. Sí. Cada día puede cambiar el precio de los instrumentos que están. No, es que de hecho cambia todos los días por la oferta y la demanda de títulos en el mercado. Mira, vamos a hacer una pausa, pero le voy a pedirle al señor director que nos ponga la opinión de la abogada Leimi Lora. Y te voy a decir por qué. No solo porque es una especialista como abogada en materia del sistema de pensiones, sino porque fue casi durante una década o más la consultora jurídica de la CIPEN. Y recuerdo que cuando algún estudiante tenía algún trabajo, alguien quería investigar o algo, era la persona de contacto con la que uno siempre, digamos, buscaba orientación respecto de bases de datos y de cómo acceder y de cómo hacer cualquier estudio de rentabilidad, tanto de los instrumentos de los fondos de pensiones o para compararlo en el sistema financiero total. Así es que, señor director, vamos a ir con la opinión de la abogada y especialista en materia de pensiones, Leimi Lora. Luego de la pausa, regresamos aquí con Juan Carlos López a analizar en términos económicos y financieros la rentabilidad histórica del sistema de pensiones de la República Dominicana. Esperando que la audiencia pues sea receptiva a una situación que realmente ha puesto en una condición, vamos a decir que de vulnerabilidad del sistema dominicano de pensiones. Pues el Tribunal Superior Administrativo ha tomado una decisión a través de su sentencia 30-2022 que para nosotros ha sido algo sorprendente, visto los argumentos esgrimidos por el propio tribunal, los cuales se circunscriben exclusivamente a una consideración muy particular y hasta un poco cuestionable de los jueces que evaluaron el expediente, basándose única y exclusivamente en las pruebas aportadas por los accionantes. Nos estamos refiriendo al caso de aquellos reclamantes que aducen que en febrero y marzo del año 2022 los fondos de pensiones administrados por sus administradoras de fondos de pensiones pues fueron en una proporción mínima sustraídos y que ellos están entonces diciendo, pues yo quiero que me devuelvan ese dinero que se me eliminó del saldo de mi cuenta de capitalización individual. Como tú recordarás, próximo a esa fecha, que fue febrero de este año 2022, el Banco Central de la República Dominicana se vio en la obligación de tomar medidas que denominaremos quizá un poco drásticas porque no fueron notificadas, pero que fueron acogidas y ejecutadas en función a las atribuciones que constitucional y legalmente se le han atribuido al Banco Central y fueron pues un tema de cambio de política monetaria, que implicó evidentemente un impacto en la tasa cambiaria. Este impacto en la tasa cambiaria, vuelvo y digo y reitero, impactó a todos los sectores de la economía, incluyendo al sector pensiones. Entonces, ¿qué sucedió? En febrero y marzo, algunos saldos, algunas cuentas que tienen inversiones en dólares norteamericanos, porque recordemos que los fondos de pensiones, en apego a lo establecido por la normativa vigente dispuesta por la Superintendencia de Pensiones, se establece claramente que hasta un 30% de la cartera puede ser invertida en moneda extranjera, en este caso dólares norteamericanos. Al momento en que sucedió esa situación de la tasa cambiaria, del cambio de política monetaria, se tenía prácticamente un 25% de la cartera de los fondos de pensiones invertidos en moneda fuerte, dólares norteamericanos, y cuando se hizo la conversión en los estados de cuenta de nuestros afiliados, estados de cuenta que por ley y por norma solamente pueden ser reflejados en pesos dominicanos, los usuarios, los afiliados empezaron a entender o comprendieron o vieron o sintieron que tuvieron una reducción de lo que son sus aportaciones o de lo que son el saldo acumulado en sus cuentas. Sin embargo, no hubo tal reducción, no hubo tal sustracción de fondos. Simple y sencillamente que como esa estructura, ese estamento que es el estado de cuenta que las AFP deben remitir a sus afiliados, debe ser expresado en pesos dominicanos, no se establece con claridad cuánta cantidad de dinero está invertido en dólares, que es una de las cosas a las que nosotros hemos llamado la atención incluso a las autoridades, que admitan entonces que los estados de cuenta contemplen ese doble saldo donde el afiliado puede ver que tiene
tanto dinero invertido en pesos como tanto dinero invertido en dólares. ¿Qué hizo entonces el Tribunal Superior Administrativo? Recibió como prueba los estados de cuenta que fueron sometidos por los accionantes, recibió los escritos de defensa de la Superintendencia de Pensiones, que es el ente rector del sector pensiones, y los escritos de defensa de las AFP combinadas en ese recurso de amparo. Sin embargo, el tribunal basó exclusivamente su decisión de condenar a la Superintendencia de Pensiones a instruir a las administradoras de fondos de pensiones la devolución de aquellos fondos sustraídos sin solicitar ni siquiera el acompañamiento, el expertise, la ponencia, la intervención forzosa de otras partes, como son el propio Banco Central, como fueron economistas, como fueron otros integrantes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que les explicaran de forma clara qué sucedió en febrero y marzo. A esto añadimos incluso que a las AFP ni a la Superintendencia de Pensiones le solicitaron los estados financieros o las pruebas donde se evidenciara claramente que los fondos de pensiones invertidos en dólares norteamericanos se encontraban intactos y que incluso la tasa de referencia, léase, la tasa de inversión, la tasa de rentabilidad a la cual deben ser invertidos los fondos, que en febrero 2022 eran 6.98, estaba al 8.98, o sea que ni siquiera la garantía de rentabilidad mínima de la inversión se vio afectada. Sin embargo, el tribunal ha tomado una decisión que ahora mismo, como bien ya señaló la Superintendencia de Pensiones el día de ayer en una rueda de prensa donde anunció que está recurriendo dicha sentencia 3022, y entendemos que las administradoras de fondos de pensiones pues procederán de igual manera. Ahora pues corre por cuenta del Tribunal Constitucional reivindicar esta situación y que los argumentos que se tomen en consideración pues sean más fuertes, sean realmente más contundentes y se demuestre que no hubo dolo, porque no hay dolo, no existe dolo en la situación generada. Y de hecho, si los afiliados hubiesen prestado sus oídos de una manera un poco más objetiva, quizás entendieran mejor lo que estuvo sucediendo.